Hola, muy buenas tardes, Dios lo bendiga. Hoy quiero hacer este video, ¿verdad? Con la finalidad de edificar a las mujeres y edificar a las personas que están en la iglesia, a las mujeres que quieren o aspiran con el pastorado, ¿verdad? Porque el video se va a tratar sobre el pastorado, si el pastorado es o no es para la mujer. Me imagino que ya han visto videos iguales que esto, pero no como este. Este video lo estamos haciendo, como ya dije al principio, para edificar a las personas y vuelvan al camino correcto, ¿verdad? Porque nos hemos desenfocado en lo que es verdaderamente el propósito del Evangelio o para qué nos llamó Jesucristo. Le voy a recordar que Dios nos llamó a nosotros para poder ayudar a las demás personas a llegar al camino y levantarlos del polvo donde nosotros también estábamos. ¿Me entienden? Porque si no, ¿qué sentido tiene ser cristiano si no podemos ayudar al prójimo ni a ninguna persona? Podemos enseñarle la salvación como nosotros la conocemos, entre comillas, ¿verdad? Entonces el video se trata del pastorado, si el pastorado es o no es para la mujer. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar un poco más profundo. He visto algunos videos, pero yo quiero ir un poco más profundo de algo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín. Yo fui a Google y yo investigué sobre qué significado tenía el Sanedrín y conseguí que decía así: el Sanedrín fue una asamblea o consejo de sabios estructurado en 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacía función de juez en el periodo del segundo templo, ¿verdad? Como podemos ver, eran 23 o 71 rabinos, hombres, no habían mujeres. Vamos ahora a ver cuál es el significado de rabino. Dice así: nombre masculino, maestro hebreo que interpretaba los textos sagrados. Como podemos ver, dice maestro, no maestra. Volvemos a ver que es hombre, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, bueno, yo no sabía de este Sanedrín, sabía era de los 12 apóstoles, ¿verdad? Que como sabemos también, los 12 apóstoles, no, perdón, los 12 discípulos de Jesucristo, que fueron hombres, sin contar los apóstoles, que todos también fueron hombres, ¿verdad? Pero en la Biblia si pone, no podemos leer, porque la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento, ¿por qué? Porque no leemos la Biblia y lo primero que nos dicen es lo primero que nosotros guardamos y archivamos en nuestra mente. Y así nadie nos saca de ahí. Entonces, hay un, hay un, hay unas mujeres, ¿verdad? Que era Marta, María Magdalena, una llamada Juana, otra llamada Susana y otra Salomé, que eran seguidores del Señor Jesucristo. Como pueden ver o leer, que cuando resucitó Jesucristo fueron a su encuentro unas mujeres, pero no eran sus discípulos, no eran discípulos de ella, eran seguidores de Jesucristo. Los discípulos eran 12, ¿verdad? Entonces tenemos que leer la palabra para no ser engañados. Entonces, hay en las redes sociales unas personas que agarran agarran de un libro que es primero de Timoteo, de capítulo 2 del 8 al 14, que lo agarran para debatir, ¿verdad? Lo agarran para debatir, para humillar a las mujeres. Y Dios no nos manda a debatir con la palabra. Y segundo, no veo por qué se burlan de las mujeres, como haciendo actos de que nosotros los hombres somos los del apostolado, que nosotros somos para el pastorado, que nosotros somos los únicos que podemos ser pastor, como haciendo menos a la mujer. Y este video no es para eso, este video es para edificar, ¿verdad? Y las mujeres igual pueden predicar la palabra, pueden levantar al caído y son importantes en todos los contextos de la palabra, en todos el concepto de la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2 del 8 al 14, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen
de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, sino con buena obra, como corresponde. Mujeres que profesan piedad, la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, aquí en la palabra de Dios podemos ver que no se le permite a la mujer ser pastora, ni enseñar, ni tampoco, dice aquí, que no puede ejercer dominio en el hombre, no puede enseñar, ¿verdad? O sea, él lo dice claro, sino que cada persona piensa como quiere y hace lo que quiere. Este video, vuelvo y repito, lo hago porque es triste que las personas se pierdan simplemente por andar en su razonamiento y en sus pensamientos. Por eso estoy haciendo este video, ¿verdad? Hay otras mujeres, porque he visto unos videos donde dicen, no, pero en la Biblia aparece donde la mujer era pastora, que hay una mujer que se llama pastora, si esa mujer se llama Raquel. Pero ¿qué pasa? Que como los ladrones del diezmo solo agarran lo que es el versículo y no leen el contexto completo, y los ladrones del diezmo asimismo usan el de Malaquías 8, del 8 al 10, y no leen el contexto completo, ¿verdad? Y la persona dice, ay, le robará el hombre a Dios. Bueno, entonces, bueno, vamos aquí. Ese tema lo voy a hablar en otro video, si Dios lo permite, que voy a hablar sobre el diezmo, ¿verdad? Pero vamos a terminar aquí con esto. Entonces, vamos a Génesis. Lo voy a leer de aquí porque saco las clases de mi teléfono, porque no tengo una Biblia grande, tengo el Nuevo Testamento, no tengo el Antiguo Testamento, y entonces lo escribo aquí, por medio de aquí lo puedo leer. Entonces vamos a Génesis, ¿verdad? En sus Biblias, ustedes que tienen Biblia, 29 del 4 al 10, capítulo 29, versículo del 4 al 10, ¿verdad? Entonces dice así, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id y apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Ese es el único versículo que agarran, donde dice, mientras ellos aún hablaban con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas, no, dice así, perdón, disculpen, dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver aquí en el versículo 10,
nos hace referencia 2 veces que las ovejas no son de Raquel, no hace referencia que las ovejas no son de Raquel, sino de su padre. Y el padre no es como unas dicen por ahí, no, porque el rebaño es de mi padre Jesucristo, porque dice que el rebaño es de mi padre. No es del padre Jesucristo, del padre Dios, no. Dice del padre, de Labán. Y más arriba dice, en el versículo 7, dice así: y él les dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Estaban hablando de ovejas, de ganado, de vaca, de chivo y de esas cosas, de ganado. Ahí hacen énfasis en esa palabra, ganado. Entonces ella era pastora, sí, y hacían ellos énfasis al hablar de que habían pastores, y la mayoría de los pastores eran hombres y ella era mujer, y hacían énfasis de que ella era pastora, ¿me entienden? Entonces podemos ver que ella lo que hacía era pastorear ovejas, no pastoreaba personas, ¿me entienden? Entonces tenemos que entender que la Biblia, ¿verdad? A nosotros nos habla. La Biblia a nosotros nos habla en distintos lenguajes: el lenguaje literal, el lenguaje espiritual, el lenguaje profético y simbólico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, leer un poco más la Biblia, porque la palabra de Dios dice: escudriña mi palabra para que no seáis engañados, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros, y bueno, muchas cosas que ya ustedes saben. Espero que este video les sirva para bien, para que puedan volver a los caminos de Dios, para que no se pierdan simplemente por querer, por orgullo, por no querer dejar el pastorado, porque lo importante es salvar nuestras almas, porque en realidad, como muchos nos llaman locos, porque siempre hacemos énfasis y hablamos del infierno, pero el que cree en un Dios tiene que creer en un infierno. Y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, aparte que si no cumplimos con los mandamientos de Dios, no somos merecedores del reino, dice la palabra de Dios. Entonces Dios lo bendiga, espero que este video les sirva de mucho, y bueno, la paz de nuestro Jesucristo esté con ustedes.